la basura, alabado sea el nombre de Jesús. Fuimos sacados de la basura y Él nos tiene hoy aquí, alabado sea el nombre de Jesús, para bendecir su santo y bendito nombre, para compartir la palabra con usted. Pero estamos aquí de todo corazón tratando de compartir esta palabra. Cuando Dios ministró mi vida a través de esta palabra, hermano, yo dije, cuando yo tenga la oportunidad, voy a compartir esta palabra, esta administración que el Señor me está dando. Es lo primero que Dios ministró cuando yo llegué a este lugar. Y quiero hablar de la iglesia de Antioquía el día de hoy. Aunque no sé si hablando, en lugar de hablar de la iglesia de Antioquía, voy a empezar a hablar de la iglesia de Benecer. No lo sé, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Hablamos que la profecía, dice Pablo, que a veces hablamos y a veces profetizamos, alabado sea el nombre de Jesús. Porque como decía el hermano en la mañana, una cosa es ser usado de parte de Dios como una profecía, y otra cosa es ser profeta, alabado sea el nombre de Jesús. Porque muchos de nosotros, aún hablando cosas sencillas, hemos profetizado cosas sin saberlo. Pero de ahí a que seamos profetas, ese ya es otra cosa, alabado sea el nombre de Jesús. El vaso no quita la sed, lo que quita la sed es el agua. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo, hermano, no puedo hacer nada por usted, pero el que quita su sed, el que suple sus necesidades, se llama Cristo Jesús. Y a Él tiene que adorarle, pedirle en este momento que el Señor le hable, que el Señor hable a través de su palabra, hermano. Hermano, cuando yo llegué aquí, yo me regocijé de este lugar. Me regocijé al ver a cada uno de ustedes, hermanos. Su trato conmigo ha sido muy especial. Me he sentido muy querido, muy aceptado. Y me preguntaba mientras meditaba en este lugar, ¿cómo sería en aquellos tiempos cuando los apóstoles iban de iglesia en iglesia? ¿Cómo sería cuando Pablo llegaba a una iglesia nueva o cuando llegaba a la sinagoga y empezaba a ministrar o a hablar de la presencia de Dios entre los judíos? ¿Cómo sería la aceptación de ellos hacia Él? ¿Cómo sería aquel momento en que Pablo llegó a Antioquía? Porque meditaba y decía, porque yo quedé contento, hermanos, de mirar cómo se alaba a Dios, cómo se glorifica a Dios en este lugar. Y yo meditaba en la presencia de Dios diciendo, qué hermoso, así habrá sido en aquellos tiempos. Y la palabra del Señor vino a mí y me llevó hacia el libro de Hechos, a Antioquía, y empecé a leer y dice que esta iglesia era una iglesia multicultural. Era una iglesia sembrada en un lugar muy especial, específico. Porque en aquel lugar Antioquía estaba en la parte norte de Siria. Y era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Y cuando veo y leo y miro cómo se inició esta iglesia, me preguntaba, yo no sé cómo se inició la iglesia en este lugar. Yo no sé. Yo he escuchado al Espíritu Santo. He oído al Espíritu Santo ministrar en este lugar. He escuchado acerca de profecías que le ha hecho a este lugar. He escuchado acerca del sentir del Espíritu Santo que tiene por la iglesia, que sea una iglesia unánime, que sea una iglesia en amor. He escuchado el interés del Espíritu Santo hablar muchas veces en este tiempo que llevo yo aquí, diciendo que el poder, que los milagros, que el bautismo del Espíritu Santo, que el mover, que la gloria de Dios se mueve en donde hay unidad, en donde está la iglesia congregada en amor, en armonía. Donde hay amor, ahí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y he escuchado al Espíritu Santo hablarlo esto en este lugar. Lo he escuchado y he visto el interés que el Espíritu Santo tiene, y ha tocado a mi corazón el salmo que muchas veces el pastor trae. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Alabado sea el nombre de Jesús. Y he escuchado, hermanos, acerca de las profecías. No sabemos hasta dónde el Señor va a llevar este lugar, pero yo veo en la iglesia de Antioquía una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo. Yo veo en la iglesia de Antioquía una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo en una manera sorprendente. No fue constituida, no fue hecho por apóstoles, hermanos.
fueron hechos por hombres comunes, hombres que no conocemos sus nombres. Así lo dice la palabra del Señor. Dice que cuando hubo la persecución por Esteban, cuando Saulo de Tarso empieza la persecución, dice que los discípulos fueron distribuidos, fueron esparcidos, ¿verdad? Y nos dice también que los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Pero la palabra de Dios decía permanecer en Jerusalén hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Y después dice: me seréis testigo, empezando por Jerusalén, por Judá, por Samaria y en todo lugar. Y la palabra del Señor dice: ir y predicar este evangelio a toda criatura. A toda criatura. Pero es difícil. Fíjense, cuando usted va al libro de Hechos y empieza a estudiar, va a ver que el Espíritu Santo habla y habla y habla y se mueve y va de un lugar a otro tratando de obrar con los líderes para dirigirlos hacia el propósito de Dios. Y aunque están llenos del Espíritu Santo, y aunque han sentido el Espíritu de Dios, y aunque han recibido el Espíritu Santo, todavía no alcanzan a llegar a ese propósito de Dios. Y vemos aquí, cuando leemos el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo tiene que hacer otras cosas, unas modificaciones, y usar lo que esté a su mano, a su alcance, para llevar a cumplir el propósito de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hablamos hoy en la mañana que no podemos juzgar, que el Espíritu Santo hace como Él quiere, con tal de cumplir el propósito. Y yo veo aquí, hermanos, que cuando hubo esa persecución, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero entonces los que fueron esparcidos, los diáconos, empezaron a predicar. Y dice que es así como llegó el evangelio a Samaria. Los samaritanos recibieron el evangelio a través de una persecución. No fueron los apóstoles. Pero como el Espíritu de Dios estaba con Felipe, dice que después de haber llegado aquel avivamiento, mandaron a Pedro y a Juan para ver que todo estuviese conforme al Espíritu. Y cuando vieron que todo estaba bien, se regocijaron, se quedaron ahí, oraron y impusieron sus manos y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hasta ese momento parece ser las cosas bien. Los judíos tenían problemas con los samaritanos. Y vemos problemas raciales, vemos división entre que si yo soy de este lugar o yo soy de aquel otro lugar. A Dios no le gusta eso. Y vemos que Dios rompe esas barreras. Vemos que Dios rompe esas barreras. Entonces, ahí recibieron los samaritanos el evangelio, fueron recibidos por los apóstoles, parecía estar todo bien. Pero ¿qué sucede? Aún quedan los gentiles, hermanos. ¿Y dónde están los gentiles? Son parte también de toda criatura. No solamente los judíos. Los gentiles son parte de toda criatura. Y entonces vemos que la persecución sigue. Agarran a Pablo, el Espíritu de Dios, Jesucristo mismo se le aparece al perseguidor y lo convierte. Y le da un llamado, le hace un llamado. Y le dice a través de Ananías: este va a ser un siervo mío, va a ser un vaso escogido. Lo voy a llevar ante los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. Un llamado específico hacia los gentiles. Pero Pablo se levantó, fue bautizado por el Espíritu Santo, fue bautizado en aguas y empezó a predicar en Damasco. Probablemente pensaba que ahí tenía que empezar su ministerio. Pero después Dios permite una persecución y sale Pablo huyendo. Después de un tiempo regresa a Jerusalén. Fíjense cómo va el proceso de Dios. En Jerusalén nadie se quería juntar con él. Pero Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu. Fue tocado por el Espíritu. No se dejó llevar como los otros apóstoles. Él fue tocado por el Espíritu.
Tenemos que ser dejados que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas. No conforme a nuestras reglas humanas, no conforme a nuestros pensamientos humanos. No es con espada, dice la palabra, no es con ejército, es a través de su Santo Espíritu. Este Bernabé dice que fue guiado por el Espíritu. Y cuando nadie se quería juntar con Pablo, Bernabé lo agarró y le dijo: vente, te voy a llevar. Y lo llevó con los apóstoles, hermano. Vemos ahí el amor. Alguien abrió el corazón al Espíritu Santo y empezó a obrar con el propósito de Dios. Y entonces Pablo es aceptado. Y dice que se mantuvo con ellos un tiempo y entraba y salía. Y ahí estaba. Probablemente pensaba: mi propósito, mi llamado es estar aquí con los apóstoles. Pero se levantaron en contra de él. Dios levantó esto para cumplir su propósito. Y tiene que salir huyendo una vez más de Jerusalén. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé en qué problema usted se encuentra el día de hoy. No sé cómo se sienta, no sé en qué proceso esté pasando, alabado sea el nombre de Jesús. Pero si usted permanece buscando al Señor, va a cumplir su propósito, hermano. Porque Dios va a cumplir su propósito en usted, alabado sea el nombre de Jesús. Saulo sale huyendo y lo van a dejar, y dice que lo dejan en Tarso. Ahí se queda un tiempo, esperando tal vez en el Señor. La historia sigue hacia adelante y nos encontramos con Pedro. Pedro, orando en ayuno, recibe una visión. Éramos nosotros los gentiles. Una visión que descendía con animales que eran prohibidos para comer, reptiles, cerdos y quién sabe qué tantas cosas había ahí. Eso representábamos nosotros para ellos, hermanos. Eso representábamos nosotros. Pero la voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pero él dice: no, Señor, porque ninguna cosa común ha entrado en mí. Y la palabra le dice: no llames común a lo que yo he limpiado. Muchas veces pasamos por alto esta palabra, hermanos, y juzgamos y criticamos a los hermanos, que Dios los ha lavado, que Dios los ha limpiado con su sangre. Hermanos, si nosotros hemos recibido la presencia de Dios, si hemos sido aceptados por la gracia de Jesús, hermanos, también los demás tienen el mismo derecho. También los demás pueden ser alcanzados. Cuando yo me convertí, una pregunta que me hicieron fue: ¿y dónde están sus amigos? Y yo le dije: no sé, se fueron. Y me dice: ¿y por qué no les hablo de Cristo? Y les dije: me acababa de convertir. Y le dije: pues porque ellos son duros. Y él me dijo: duro era usted. Y se convirtió. Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo le doy gloria a Dios, hermano. Le doy gloria al Señor. Algún día tal vez hablaremos un poco de mi testimonio, pero el día de hoy quiero hablarles de Antioquía. Entonces vemos que el Espíritu de Dios empieza a hablar en Pedro, un apóstol, que hasta el día de ese momento no había llegado completo el propósito que Dios le había dicho de predicar a toda criatura. Habían predicado a judíos, a unos escogidos. Predicamos a los que nosotros sentimos bien predicar. Pero si el Espíritu de Dios te toca, tienes que predicar a quien el Espíritu de Dios te toque hacerlo. No puedes mirar color, no puedes mirar lengua, no puedes mirar nada, tamaño, cosa social, no, pobre, rico, niño, joven, quien sea, porque tú no lo sabes. Si el Espíritu de Dios te toca hablarle una palabra a un niño, tienes que tener ese amor, esa gracia, para que Dios ponga la semilla en ese niño, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer con él. Nosotros solamente tiramos la semilla. El que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Pedro, entendiendo que era del Espíritu Santo, dice que fue con aquellos hombres que venían a buscarlo. Estos son los primeros gentiles que se menciona en el libro de Hechos. Estaban reunidos, unánimes,
gentiles que no conocían mucho del Dios de Israel. Pero el ángel se le presentó y dijo: ve a traer a Pedro y él te va a enseñar, te va a decir lo que tienes que hacer. Y él obedeció y Pedro llegó a aquel lugar. Y dice que cuando él empezó a hablar, les empezó a hablar de Jesús, de cómo él vino a la tierra, se hizo hombre, fue crucificado por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y que no hay salvación, que no hay perdón, sino es que en el nombre de Jesús. Y cuando ellos entendieron esto, cuando ellos vieron que sus pecados fueron perdonados en la cruz de Jesús, que Cristo cargó sus pecados, el Espíritu de Dios entró sobre ellos, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y empezaron a hablar nuevas lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Pedro se quedó atónito. Los que iban con él se quedaron perplejos. ¿Qué es esto? Porque nosotros hacemos distinción de personas, hermano, pero no el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no hace excepción de personas. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. El Espíritu de Dios es un regalo de Dios. El Espíritu de Dios es una dádiva de Dios. Esto no se gana así nada más. Primero tiene que haber un deseo, un anhelo, tiene que haber fe. Y después está la dádiva de Dios, que si Dios le place. ¿Y por qué le place? ¿Porque usted es perfecto? No. Porque usted lo necesita. Porque usted es el más necesitado y necesita la ayuda del ayudador, del Espíritu Santo. Por eso lo derrama. No porque se lo merezca, no porque se lo haya ganado. No, es por la gracia de Dios, por la dádiva de Dios. Porque Él mira su aflicción, porque Él mira su debilidad y dice: he aquí te voy a dar el Espíritu Santo para que tengas fuerza, para que sigas adelante, para que no desmayes, para que me busques día con día. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. A Él sea la gloria, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te alaba, Señor Jesús. ¿Qué problema se metió Pedro? A veces, hermanos, nos podemos meter en problemas cuando decidimos obedecer la palabra de Dios. Se puede meter en problemas, alabado sea el nombre de Jesús. Pero si Dios está con usted y si eso es de Dios, Dios lo va a sacar a flote. Pedro fue llamado a cuentas. Se levantó un grupo de la circuncisión de los judíos y le dijo: a ver, ¿por qué entraste a la casa de unos incircuncisos? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste allí? Y él dijo respetuosamente: así fue que sucedió. Estaba yo en ayuno y en oración cuando Dios me mostró, cuando el Espíritu Santo me mandó. En pocas palabras, el Espíritu Santo me mandó que fuera e hiciera eso. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, Él dice: ¿quién era yo para detener a Dios, para detener al Espíritu Santo? ¿Quién era yo? Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Muchas veces el hombre quiere detener por su fuerza. Quiere decidir: a este le vamos a dar el Espíritu Santo, a este no, a aquel sí se lo vamos a dar, a ese no le vamos a dar nada. No, eso no es del hombre, eso viene de Dios, es el regalo de Dios. Y si usted lo recibe porque usted está en necesidad, usted piensa que porque usted está en necesidad no va a recibir nada. No es así. El Espíritu de Dios viene sobre los que tienen necesidad, los que aceptan que tienen que ser perdonados, que quieren fuerza, que quieren ser santos, agradables delante de Dios. Él mira esta necesidad y Él derrama su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Este es el Espíritu Santo, un Espíritu Santo, un Espíritu de orden, un Espíritu de amor, de misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Entonces dijo: ¿quién era yo para poder detener a Dios? Cuando dice que cuando escucharon las palabras de Pedro, entonces todos dijeron: ah, bueno, así que Dios le ha dado también a los gentiles para que tengan vida. Y esto, si hubiera terminado allí, perfectamente hubiera estado muy bien. Pero parecía que aunque se había aceptado lo que el Espíritu Santo estaba haciendo y diciendo, no se estaba llevando a cabo. No se estaba llevando a cabo. Por eso es que muchas veces nos preguntamos:
¿Por qué el Espíritu Santo sigue hablando de esto? ¿Por qué el Espíritu Santo sigue hablando de esto? ¿Por qué otra vez lo mismo? Porque no lo estamos haciendo. Cuando pasemos de escuchar a hacerlo, entonces va a hablar otras cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vemos? Que siguieron siendo esparcidos por Jerusalén, pero con todo y con eso dice, no hablando a nadie, solamente a los judíos. Aún después de este hecho, no hablando a nadie, solamente a los judíos. Pero mire lo que pasa en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraban a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesús. No nos dicen los nombres. El pastor apenas hablaba de anónimos. No nos dice de nombres. Solo nos dice unos varones. Unos varones que se dejaron tocar por el Espíritu Santo, que no vieron raza, ni color, ni lengua. Se dejaron llevar por el Espíritu Santo y hablaron a griegos, no a judíos, a griegos, a gentiles completamente. Hablaron del evangelio de nuestro Señor Jesús, y de allí se forma la iglesia de Antioquía, una iglesia gobernada, guiada, fundada por el Espíritu Santo. Una iglesia en donde se mira el poder de Dios y empieza a crecer, en medio de aquella gran capital romana. Empieza a crecer aquella iglesia, empieza a crecer. El Espíritu de Dios está allí, está orando, y llega hasta el punto en que dice que todas las personas de alrededor empezaron a llamarlos cristianos por primera vez. Porque fueron impactaron a su alrededor por el Espíritu Santo. Y de ahí dice que los apóstoles oyeron de lo que estaba aconteciendo en aquel lugar y enviaron a Bernabé. Ya no enviaron a Pedro ni a Pablo, ahora le enviaron a Bernabé. Pero él era muy sensible al Espíritu, era bondadoso. Además, su nombre dice que era José, y le cambiaron su nombre a Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Pero dice que cuando él llegó a aquel lugar, se alegró. Dice, llegó la noticia, en el 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando Bernabé llegó, se regocijó. Cuando yo llegué a este lugar, me regocijé, hermanos. Me regocijé a ver a todos ustedes adorando y buscando la presencia de Dios, dándole la libertad al Espíritu Santo. Y necesitamos, alabado sea el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo siga fluyendo, hermanos. El mensaje de ayer decía: no apagues el fuego, no apagues al Espíritu Santo, no lo contristes. Necesitamos que el Espíritu Santo siga fluyendo, que siga corriendo, que siga adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que cuando vio estas cosas, se regocijó y exhortó a todos que siguieran adelante, firmes, fieles al Señor. Pero no solamente eso, sino que cuando una iglesia crece, crecen sus necesidades. Y Bernabé tuvo una visión y vio lo grande que iba a llegar a ser esa iglesia. Y dijo: vamos a necesitar ayuda. Y se fue por Paula.
que estaba en Tarso. Pablo tenía un llamado años atrás. Todavía no podía llevarlo completamente a como debería de ser. Pero mire, fíjese a dónde lo lleva. El Espíritu de Dios levanta una iglesia. Y ahí lleva a Saulo, Pablo de Tarso, a esta iglesia. Y esta iglesia se convierte, después de Jerusalén, en la iglesia más importante de aquel tiempo. Se convierte en la primera iglesia misionera, porque de allí sale Pablo a evangelizar y a llevar a cabo sus viajes misioneros. Fíjate lo que Dios hace, lo que el Espíritu hace, cómo el Espíritu Santo se mueve, si no es de una forma o de otra, pero Dios lo va a hacer. Empezó con unas personas que rompieron el protocolo, que no vieron la raza o el color, que se dejaron llevar por el Espíritu Santo, y ellos simplemente hablaron la palabra. El Espíritu de Dios dio el crecimiento y levantó una gran iglesia en aquel lugar, movida por el Espíritu Santo, hermanos. Y cuando llegó Pablo allí, siguió con ellos. Dice que estuvieron ahí un año y enseñaron a mucha gente. Mucha gente. O sea, que esta iglesia iba en un crecimiento grande, hermanos. Pero ¿qué hay de especial en ella? Mira, lo dice el capítulo 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu de Dios estaba moviendo ahí. ¿Cómo ministraba el Espíritu Santo en aquel lugar? Había ancianos, aunque ahí no lo dice. Más adelante lo dice cuando reúnen la ofrenda. Vemos que los ancianos, dice, enviaron a Bernabé y a Saulo. Entonces estaban los ancianos, pero estaban los profetas y estaban los maestros. Esto es importante en una iglesia. Es importante que el Espíritu de Dios siga obrando en nuestras vidas. Es importante la instrucción, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Es importante, hermanos. No podemos ponerle reglas al Espíritu. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre. Y el Espíritu Santo es para nosotros. Estamos en una iglesia donde se adora a Dios, donde el Espíritu Santo de Dios se mueve. ¿Qué nos impide, alabado sea el nombre de Jesús, sentir su hermosa presencia? ¿Qué es lo que nos está impidiendo llenarnos de su gloria? ¿Qué es lo que nos impide, alabado sea el nombre de Jesús, ser bautizados con el Espíritu? ¿Acaso es la incredulidad? ¿Acaso no creemos que el Espíritu de Dios puede en nosotros tocarnos? Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro, cuando predicó, dijo esto: esto que ustedes están viendo es la profecía hecha realidad de Joel. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hermanos. Sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre ricos y pobres, sobre líderes, sobre los que no son líderes, sobre toda carne. Es una promesa de Dios. Dios cumple sus promesas. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios cumple sus promesas, hermano. Pedro dijo: si queréis esta promesa, es para vosotros también, y para vuestros hijos, y para los que están cerca y para los que están lejos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios cumple sus promesas. Jesucristo le habló a una mujer samaritana. Era pecadora. Jesucristo le habló y le habló de agua viva.
de agua que quita la sed. Ella le dijo, yo también quiero de esa agua. Le dijo, ve y trae a tu marido. Cuando se dio cuenta que estaba mal, ella dijo, nosotros vamos a esperar al Mesías. Cuando Él venga, Él nos enseñará todas las cosas. Y Él le dice, mujer, yo soy el que habla contigo. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿sabe? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué haría usted si pudiera usted ver al Espíritu Santo en este lugar? ¿Qué haría usted si pudiera ver el Espíritu Santo en este lugar, hermano? ¿Sabe lo que sucedería? Caeríamos al suelo. Alabado sea el nombre de Jesús. Caeríamos al suelo de su gloria y de su poder. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Por eso nos tiene que hablar a través de vasos de barro. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque si vemos su gloria, desfalleceríamos de su gloria, hermano. Aquella mujer, cuando de repente fueron abiertos sus ojos, dejó todo, espantó, se fue, creyó, dijo, este es el Mesías. No puede ser. Fue y contó todas las cosas y regresó. Jesús le prometió agua. El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu de Dios. Jesucristo dice, pedidme y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, que es misericordioso, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuánto más el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. No necesitas ser perfecto. Necesitas abrir tu corazón. Necesitas reconocer tu necesidad. Y entonces el Espíritu de Dios va a descender sobre ti. Va a descender sobre ti. Una vez que tú te has bañado bajo la sangre, has confesado tu pecado, has recurrido al Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria sea tu nombre. Entonces el Espíritu de Dios va a descender. El Espíritu de Dios es para ti, hermano, amigo que me oyes. El Espíritu de Dios es para todo joven, para todo niño. Para ellos es el Espíritu Santo. Es cuestión de que nosotros lo anhelemos, lo creamos. Que no pongamos barreras al Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando yo empecé en el Evangelio, hermanos, teníamos un tiempo de ayuno y oración. Y estuvimos ayunando un tiempo. No les voy a decir los días, alabado sea el nombre de Jesús. Mi esposa y yo nos acabábamos de convertir. Mi hija tendría como año y medio, 2 años. Y de repente, los últimos días del ayuno, me senté en la cama y me puse a leer la palabra de Dios. Cuando de repente vi de cómo Cristo fue crucificado por nuestros pecados, de cómo cargó nuestras rebeliones, de cómo nos amó aún perdidos en el fango. Él me amó, hermanos. Él me amó cuando yo no le conocía. Él me amó perdido en el alcohol, en la droga. Él me amó cuando yo pecaba en contra de Él. Yo no necesité cambiar para que Él me amara. Él me amó desde ese momento. Me amó a mí así como yo era. Así como yo era, Él me amó. Nosotros esperamos que las personas cambien para amarlo, para entonces sí decir, es verdad, ahí está el Espíritu de Dios. Dios no es como nosotros, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando tú ames a alguien de corazón, lo vas a amar como Él es, sin necesidad de que cambie. Cuando Él cambie, lo vas a seguir amando, porque Dios lo ha hecho cambiar. Pero no vas a esperar a que Él cambie para que entonces tú lo ames. Alabado sea el nombre de Jesús. Este no es amor. Amor es el que se da aunque la persona no cambie y sea como sea. Usted lo ama. Ese es el verdadero amor de Dios. Porque Dios así nos amó. Así como estábamos hundidos en el fango, en el pecado, ahí nos amó el Señor. Ahí nos amó, nos agarró, nos abrazó y nos trajo a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te bendice, Dios. Aleluya. Alabado seas tu nombre. Aleluya.
nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Dios Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Porque de lo vil y de lo despreciado del mundo, Dios, de lo vil y de lo despreciado del mundo escogiste para engrandecer tu santo nombre, Dios, para engrandecer tu nombre, para que tu nombre sea puesto en alto, Señor, para que toda gloria sea para ti, mi Dios. Aleluya. Porque no somos muchos sabios, no escogiste, Dios mío, aleluya, por nuestra sabiduría. Oh, mi alma te alaba, Señor, sino por nuestra necesidad, por nuestro pecado, Señor. Tuviste misericordia y nos vistes con amor, nos sacaste del fango cenagoso para que viviésemos contigo, Señor, por siempre, por la eternidad. Cuando yo entendí esto, hermano, el Espíritu de Dios vino sobre mí en aquel momento, hermanos, y empecé a llorar. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. No podía calmarme. No podía. Sentí como un rayo que entraba por mi cabeza. Y empecé a llorar y no podía hablar. Mi esposa me mira y corre y se arrodilla junto a mí y me dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y yo no podía hablar. No podía hablar, estaba confundido. La presencia de Dios, el amor de Dios había entrado a mi corazón. El Espíritu de Dios estaba obrando en mi vida. Aleluya. Y de repente mi esposa empezó a llorar porque yo no le podía contestar nada. Y el Espíritu de Dios se movió en aquel lugar. El Espíritu de Dios empezó a ver cosas. Y por eso estoy aquí, hermanos. Estoy aquí para hablarles de ese Espíritu Santo, para hablarles del amor de Dios, para hablarles que el Espíritu de Dios es para usted, es para su vida, para su corazón, que no es su perfección lo que Dios ve. Sí, tenemos un llamado a la perfección, vamos hacia la perfección, tenemos un llamado a la santidad, pero Dios nos amó en el pecado. Y Dios nos trae del pecado hacia su luz admirable, hermanos. Alabamos el nombre de Jesús. Es el Espíritu de Dios quien obra en los cambios. Es el Espíritu de Dios quien obra en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Le doy gloria al Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Quiero que se ponga de pie, hermanos.